Bienvenidos a Diaconía, bienvenidos al programa de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Cada semana, a lo largo de 30 minutos aproximadamente, acompañada de técnicos y voluntarios de Cáritas Diocesana de Toledo, iremos presentando la acción social y evangelizadora de Cáritas. La misión de la caridad es misión de todos los bautizados. En la primera parte presentaremos y daremos a conocer los programas y la acción de Cáritas Diocesana de Toledo en lo que hemos llamado la entrevista. Y en la segunda parte estará dedicada a la formación, escuela de formación, porque un cristiano sin formación es un cristiano deformado. Comenzamos hoy en el primer programa de Diaconía con la entrevista al director de Cáritas Diocesana de Toledo, Antonio Espíldora. Antonio, ¿qué tal? Comenzamos hoy esta andadura aquí en Canal Diocesano de Televisión. ¿Cuál es el objetivo del programa Diaconía? Muy bien, gracias Mónica. Encantado de estar aquí en este primer programa de Diaconía. Es una iniciativa que surgió desde el área de animación al territorio, que es donde se encuadra el área de voluntariado. Al ver que esta situación en la que nos encontramos con la crisis del coronavirus, limitados tanto en la movilidad como en las reuniones, dificultaba muchísimo nuestra labor habitual en el ámbito del voluntariado, de tener jornadas de formación, sesiones informativas, visitas a colegios, a parroquias, asociaciones, cofradías. Toda esta labor se veía seriamente amenazada por la crisis del coronavirus. Y entonces se pensó que en vez de restringir esa actividad formativa, pues abrirla, por un lado, a más personas, con lo cual la televisión pues, nos puede ayudar en eso, en esa difusión, no solamente para las personas más vinculadas a Cáritas, sino para toda la archidiócesis. Y por otra parte, nos permite también el tener un paquete formativo, podríamos hablar así, para ofrecer a nuestros voluntarios y a nuestras Cáritas parroquiales. Como has dicho muy bien, la idea es ofrecer una primera parte en la que presentar, podríamos decir, aunque es inseparable, el hacer de Cáritas, y una segunda en la que hablaríamos del ser, siempre relacionados, lógicamente, los dos. Y bueno, es un trabajo que implica a toda la Cáritas diocesana. Quiero agradecer la colaboración de Canal Diocesano de Televisión, que rápidamente se unió a la iniciativa, nos facilita los técnicos, el material, el tiempo y, por supuesto, agradecer al área de formación, al área de animación en el territorio, a ti, Mónica, que vas a conducir el programa, y a todas las personas que van a venir, don José María Cabrero, Balbina Rojas y todos los técnicos que vendrán para presentarnos, ir desgranando poquito a poquito todo esto que es Cáritas Diocesana. La palabra diaconía en Cáritas Diocesana de Toledo no es nueva, pero ¿por qué se llama diaconía este programa? Cualquiera que mire en un diccionario o incluso en Wikipedia podrá ver que diaconía viene de la palabra diáconos, del griego, ¿no?, que significa servidor. Por lo tanto, la diaconía es un servicio, pero no solamente un servicio meramente material, porque rápidamente esta palabra empezó a designar en la Iglesia a aquellas personas que específicamente se dedicaban al servicio y la atención no solo de las necesidades materiales, sino también de las espirituales. Y ha pasado incluso a designar en la Iglesia pues, no solo un ministerio, sino un grado del orden sacerdotal, ¿no?, los diáconos. En ese sentido, pues todos en Cáritas tenemos que ejercer ese ministerio del servicio al Señor en los pobres. Pero también diaconía es una palabra que resuena especialmente en Cáritas Diocesana desde el año 2017, en el cual la Asamblea Diocesana nos animó, tanto al equipo directivo como a toda la estructura de Cáritas Diocesana, a dar pasos
caminando hacia la transformación de la acogida, la entrega de alimentos, de tal manera que se pusiese muchísimo más el acento en el acompañamiento, en que las entregas materiales fueran siempre un signo, una herramienta, un instrumento de un proceso de acompañamiento integral de la persona. Y bueno, pues venimos trabajando desde ese año 2017 con este proyecto Diaconía, que luego ha dado lugar a las diferentes escuelas de acompañantes, y en el que de lo que se trata es de volver, decíamos en la presentación, volver al amor primero, que nos recuerda San Juan en el Apocalipsis, ¿no? La actitud de conversión, la actitud de que la caridad sea verdaderamente expresión de la caridad de la comunidad cristiana. Una vez que hemos presentado y situado el objetivo de este programa aquí en Canal Diocesano, Cáritas tiene también como objetivo dar a conocer su acción social. Lo hacemos a través de las redes sociales, la página web, las iniciativas, convocatoria ante los medios públicos. En estos momentos de emergencia sanitaria, en emergencia social, ¿cómo está Cáritas Diocesana de Toledo? Estos momentos específicos de crisis ya nos ocurrió en el año 2008. Tenemos ahora mismo una crisis importante, muy grave, pero se avecina probablemente una crisis muchísimo mayor. Todos estos tiempos fuertes de crisis lo que suponen es un reto, pero también un riesgo, que es el de entrar en el asistencialismo. Y Cáritas no es una entidad de reparto de alimentos. Nos puede pasar que nos sintamos desbordados por la atención de tantísimas necesidades materiales como se acercan a nosotros, y nos arriesguemos también a perder nuestra identidad. Como he dicho antes, Cáritas es siempre expresión de la caridad de la comunidad cristiana, y siempre tenemos que llevar a Jesucristo, y por lo tanto tenemos que intentar atender con la máxima dignidad a aquellas personas que se acercan a nosotros. Nuestros señores los pobres, decía San Vicente de Paúl, ¿no? No puede ser que atender a las necesidades de los pobres equivalga a las llamadas colas del hambre, ¿no? No tiene sentido cuando tú estás atendiendo a una persona que es Jesucristo, que es nuestro Señor en un pobre. No puede ser que lo atendamos con unas largas colas, por mucho que venda en la televisión o las fotografías en los periódicos. Entonces tenemos que atender de otra manera. Para esto tenemos la herramienta del proyecto Diaconía, y también estamos trabajando en el proyecto Cor Jesu, que consiste en una red de economatos, que esperamos poder llegar a 17 economatos en toda la diócesis, con los cuales podamos atender de una manera más digna y llegar pues prácticamente al 80% de las personas y las familias que ahora mismo estamos atendiendo. Y luego unas áreas muy especialmente volcadas ahora mismo en esta época de crisis, pues son el área de familia, con especial incidencia en la mujer y en los niños, que son los más afectados por esta pandemia, y el área de inclusión, que en colaboración con el Secretariado de Pastoral de Migraciones, pues atendemos las necesidades de las personas inmigrantes, y son áreas que especialmente nos están requiriendo muchísima más atención. Aunque lo iremos desgranando en los próximos programas, ¿cuáles son las próximas iniciativas a llevar a cabo por Cáritas? Así en pinceladas. Bueno, principalmente tenemos ahora la inauguración de un nuevo proyecto en torno a una casa que nos han cedido, ¿no? Que llamamos Proyecto Zaqueo, en el que vamos a poder dar atención a muchas de estas personas que necesitan un alojamiento de emergencia. Fundamentalmente suelen ser personas inmigrantes que han tenido una situación regular, pero que se ven en una situación de irregularidad sobrevenida, y que antes estaban atendidos por entidades subvencionadas por el Estado, pero que se quedan literalmente en la calle, ¿no? Pues este es un proyecto muy de ahora, ¿no? y muy nuevo. Y luego, sobre todo, pues el ir intentando acoger a todas las personas que llegan, el ir intentando mantener las necesidades de las familias, el proyecto de acogida, el economato, pues son un poco las iniciativas que tenemos ahora mismo por delante. Y en los últimos minutos de esta primera parte, ¿cómo podemos ayudar? Hemos empezado el Adviento, empieza un mes también en que parece que se nos abre un poquito más el corazón, y como que somos
más abiertos a la generosidad, ¿cómo podemos ayudar a Cáritas Diocesana de Toledo y a todas las personas a las que prestamos atención? Vuelvo a repetir, a riesgo de ser cansino, que la caridad es siempre expresión de la caridad y la fe de la comunidad cristiana. Si tenemos una fe y una caridad raquítica, tendremos una Caritas raquítica. Por muchas subvenciones que tengamos y por muchos donativos que recibamos, ¿no? Por lo tanto, lo primero es la conversión, la vida en Cristo, y eso nos llevará a volcarnos a atender a los más necesitados y a ofrecernos nosotros como personas, no a ofrecer cosas, sino ofrecernos nosotros. Ese ofrecimiento pues, puede estar significado en una entrega material o puede estar significado en una entrega de tiempo, de nuestras capacidades, ¿no? Pues pongámonos a disposición de nuestra Cáritas parroquial, la Cáritas diocesana, todos los proyectos que están en nuestra página web, y si podemos y queremos dar dinero, pues por supuesto se pueden dar tanto haciéndose socios con una aportación mensual que a nosotros nos permite hacer una proyección y una previsión de los donativos que podemos tener, como atendiendo a emergencias, proyectos concretos o, por qué no, dejando en el testamento un legado o una herencia a Cáritas. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista de este programa Diaconía. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Mónica. Y ahora damos paso a la segunda parte, que estará dedicada a Escuela de Formación. La segunda parte del programa Diaconía es lo que hemos llamado Escuela de Formación. Dentro del proyecto Diaconía, los técnicos de Cáritas recorren las Cáritas parroquiales y ayudan en la formación a los voluntarios de estas Cáritas, presentando qué es Cáritas, la identidad, la misión. Por eso este es el objetivo de Escuela de Formación. Pero para profundizar en esta parte, les presento a don José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Toledo, y a Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Balbi, en primer lugar, cuéntanos cuál es el objetivo, por qué se crea lo que hemos llamado Escuela de Formación. Bien, pues la idea de crear este espacio es favorecer un espacio de encuentro donde podamos compartir con todos la información, la formación que Cáritas Diocesana imparte. En Cáritas la formación es una realidad muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a conocer y profundizar en nuestra identidad. También la formación nos va transformando y nos ayuda de esa manera a transformar la realidad en la que estamos implicados, en la que estamos viviendo. Además, es importante también resaltar que esa formación nos va a ir capacitando para realizar la misión que nos encomienda el Señor a través de la Iglesia. ¿A quién se dirige la Escuela de Formación? Porque habrá quien nos esté viendo y dirá, yo no soy voluntario de Cáritas, no es para mí. En principio, la Escuela de Formación va dirigida a todos. Es cierto que quizá los voluntarios de Cáritas y los técnicos pues se sientan más familiarizados con algunos términos, algunas realidades, algunas expresiones, pero es una realidad que queremos compartir con todos porque en realidad todos estamos llamados a vivir la caridad. El mandamiento del amor está expresado para todos y es también una propuesta para todos que el Señor nos lanza. De esta manera creemos que también, aunque no se sea voluntario de Cáritas o trabajador de Cáritas, uno se puede acercar a esta escuela de formación para conocer también mejor la realidad de nuestra Cáritas diocesana, para acercarnos a realidades que a veces en nuestro día a día no tenemos muy presentes y, bueno, en definitiva, pues para renovar también en nosotros ese deseo de entrega y de servicio en los más pobres. Balbi, tú eres uno de los técnicos que yo decía al principio que recorre las Cáritas parroquiales dando formación. ¿Cómo reciben la formación los voluntarios a los que te acercas? Pues en general con mucho agradecimiento, porque es cierto que nos pasa a todos, ¿no? Cada uno en la realidad que vivimos. Vivimos muy deprisa, tenemos muchas tareas que hacer todos, voluntarios, trabajadores, profesionales, amas de casa, y nos cuesta pararnos y dejar un espacio para
diríamos así, haciendo una comparación un poco, pues pasar ITVs, ¿no? Pasar por inspecciones que nos permitan, bueno, pues detectar qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas necesitamos mejorar y hacer como una puesta a punto también en nuestro voluntariado. En general la formación es muy bien recibida por los voluntarios. Y hablando de los voluntarios, Dios ha querido que este primer programa coincida con el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra hoy sábado. Don José María, ¿realmente el voluntariado es un fenómeno importante de nuestra época? Sí, ciertamente que lo es. Hablando en términos del Concilio Vaticano II, podríamos decir que es uno de los signos de los tiempos. Es decir, esos acontecimientos de alcance mundial que caracterizan una época. Todo el siglo XX, pero especialmente a partir de los años 60, muestra una participación en distintos voluntariados de muchas personas, ¿no? Tanto es así que San Juan Pablo II decía que el voluntariado es un ejército de paz que infunde pues mucha esperanza por, en principio, la solidaridad por la que se mueve. No obstante, todas las iniciativas de voluntariado responden a una recta comprensión de Dios y de la persona humana. Así es. Cuando decimos voluntariado, no hablamos de un término, diríamos, unívoco, ¿no? Hay muchos voluntariados. Y en un momento como el que vivimos nosotros, en el cual pues buena parte de la sociedad ha perdido la conciencia de su identidad y de su misión, pues claro, por ejemplo, respecto a la misma Europa, ¿no? Que ha perdido su conciencia, sus raíces, y ha entrado en un camino de secularización, pues te puedes encontrar con ONGs, por ejemplo, o instituciones de alcance mundial, ¿no? Que se caracterizan pues por sorprendentemente por una parte defender una cosa y al mismo tiempo atacarla. Quiero decir, por poner un ejemplo, te encuentras con instituciones que se manifiestan defensoras de la persona. Estoy pensando en una que tiene como símbolo pues una alambrada y lucha contra la tortura, y al mismo tiempo defiende el aborto, que es el primer derecho de la persona, ¿no? El derecho a la vida. Eso es fruto de este caos en el que se desenvuelve el hombre moderno. Lo podemos explicar muy sencillamente con una frase de un beato, mártir, Beato Alfred Delp, jesuita. Murió en plena Segunda Guerra Mundial, no ajusticiado, eso no es una palabra, ¿a qué procede aquí? Ejecutado por los nazis. Y él decía, el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la adoración. Cuando se pierde esto, cuando Dios es echado a un lado, se empieza dando pan y se acaba dando piedras. Y eso ha pasado con ONGs católicas, por ejemplo, esta que me refería antes, una ONG fundada por un católico que tenía un refrendo de la Santa Sede, incluso la Santa Sede ha aportado un cierto dinero, y cuando murió su fundador ha perdido su referencia cristiana y hoy pues defiende cosas contradictorias, como apuntaba. ¿Cómo se entiende el voluntariado cristiano, el voluntariado de Cáritas? Pues el voluntariado de Cáritas, en general el voluntariado cristiano en este campo, ¿no? de la acción social, etcétera. Y específicamente el voluntariado de Cáritas pues se entiende desde la fe, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de la persona total, específica, trascendente. También, por buscar una frase que resuma, podríamos de nuevo referirnos al Concilio Vaticano II, en este caso a la Gaudium et Spes, que dice: el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. O sea, el mundo es incomprensible sin Cristo. El voluntario de Cáritas es incomprensible sin Cristo. La persona a la que nosotros nos dirigimos es incomprensible si no la vemos a la luz de Cristo. Dicho esto, bueno, para nosotros los cristianos, en general los católicos, ¿no?
bueno, prestamos una atención especial a la Sagrada Escritura y a la liturgia de la Iglesia. Ahí lo encontramos todo. Y encontramos pues, la primera carta a los Corintios, que San Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de San Pablo, nos habla de los carismas, de los ministerios, de las tareas. Podríamos decir teológicamente, pero ya en otros programas lo explicaremos, ¿no? Podríamos decir que el Espíritu Santo nos encomienda unas tareas, para ello dispone de unos ministerios y concede unos carismas, unas gracias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tarea del servicio de las mesas, que dice la Sagrada Escritura, de la atención a los pobres en la primera comunidad cristiana. Esa es la tarea. Para ello dispone de un ministerio, en este caso un ministerio ordenado, el de los diáconos, como se señalaba antes, de donde procede la palabra diaconía, ¿no? Y para eso Dios da un carisma, una gracia especial, y ahí en el relato de la Sagrada Escritura pues tenemos cómo los apóstoles les imponen las manos y les encargan ese ministerio, ¿no? Si nosotros acudimos, por ejemplo, al bendicional, que es el libro oficial de las bendiciones de la Iglesia, las bendiciones son sacramentales, es decir, signos instituidos por la Iglesia a modo de los sacramentos y que también comunican gracias en orden a participar más profundamente de los sacramentos, ¿no? Bueno, pues encontramos la bendición de los ministros de la caridad, ¿no? Y ahí, cuando se procede a esa bendición, el diácono que presenta al sacerdote, al que preside la celebración, le presenta a aquellas personas que van a formar parte de Cáritas o de otros servicios que tenga la parroquia, no necesariamente tiene que ser Cáritas, ¿no? Aunque ciertamente Cáritas es la institución oficial de la Iglesia. Bueno, aquí un paréntesis, ¿no? O sea, llamados al ejercicio de la caridad estamos todos, por nuestra condición de bautizados. Lo que estamos hablando es un ejercicio de la caridad organizada, que también es necesario, como ha dicho tantísimas veces el magisterio, ¿no? Cierro el paréntesis. Bueno, pues cuando el diácono propone a las personas que van a formar parte de Cáritas, dice, estas personas, obviamente con libertad, quieren formar parte de esto, pero las presenta para que el sacerdote, que es, digamos, la Iglesia, ahí, les confirme en su ministerio, ¿eh? En este caso es un ministerio no sacramental, porque a diferencia de los diáconos, que es un ministerio sacramental, ¿no? Entonces aquí tendríamos la tarea, el ejercicio de la caridad organizada, el ministerio, un ministerio laical, y el carisma que se concede a través de la bendición que el sacerdote comunica. Y ya la última pregunta, porque todavía tenemos un poco de tiempo. Sí. En este día del Día Internacional del Voluntariado y en este curso y en este año 2020 tan especial y tan diferente, ¿qué les diría usted como delegado episcopal a todos los voluntarios, a todos los que están ejerciendo el ministerio de la caridad? Bien, pues bueno, yo me refiero, me dirijo especialmente a los voluntarios en este orden que estamos hablando, ¿no? A los voluntarios desde el compromiso cristiano, desde la fe, desde la gracia del Espíritu Santo, sean o no sean de Cáritas, ¿no? Y particularmente, ya se entiende, pues a los de Cáritas, ¿no? Pues les diría que ante todo recuerden lo que somos, ¿eh? Mucho más que lo que hacemos, porque antes nos decía el director, ¿no?, que tiene que estar unidas las dos cosas, el hacer y el ser, pero el hacer brota del ser. Si nosotros tenemos muy claro quiénes somos y quién nos mueve,
porque en último término, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es la santidad, esa es la vocación universal. ¿Y la santidad en qué consiste? La santidad consiste en dejarse mover por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo suscita pues abundantes carismas, entre otros este que está recogido, como decía antes, en Corintios 12, podemos leer el texto, bien bonito, en un texto que además jerarquiza los carismas, y ahí aparece el carisma de la beneficencia, darse cuenta de lo que es una elección. La Iglesia llama al voluntario, por eso yo pues, siempre hablo y procuro que se realice en la Iglesia la bendición, que es un sacramental, que tiene mucha importancia, no es un sacramento, es un sacramental, por el cual la Iglesia le confiere a una persona un encargo, una tarea, que no es, a diferencia pues, de una ONG, que a mí me siento impulsado a hacer tal cosa, sino que es una misión de la Iglesia, es algo muy importante, extremadamente hermoso. Y si yo soy consciente de eso y soy consciente de que el Espíritu Santo me mueve, pues realizaré un trabajo precioso, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Pues como ven, tenemos muchas cosas que contarles. Tanto don José María como Balbi pues se turnarán cada semana y estaremos aquí acompañándoles. Y ya hemos llegado al final del programa Diaconía. Dar las gracias a los técnicos de Canal Diocesano de Televisión, a todos los que han hecho posible que comencemos este camino en el que llegaremos a sus casas y allá donde nos estén viendo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.